Mi esposa y mi padrastro nos engañaban a mi madre y a mí, pero ahora los engaño para que los abogados ganen mucho dinero. Desde hace casi 6 meses, he sospechado que algo estaba pasando con mi esposa. Esta verdad ha destruido mi matrimonio y mi vida, y también va a hacer que mi madre se sienta muy triste y deprimida, así que no sé qué hacer. Hasta hace unos días, tenía una vida increíble. Mi vida era tan buena que en muchas ocasiones me jacté de ello. Según mi experiencia personal, decir en voz alta que tu vida es perfecta no es una buena idea, estás tentando al destino. No soy tan ingenuo como para pensar que me maldije a mí mismo al decirlo, pero tampoco ayudó. Creo que empeoró todo, porque realmente creía que nada podía salir mal en mi vida, y ahora todo está yendo mal, al mismo tiempo. En fin, vayamos al grano. Tengo un gran trabajo y estaba casado con esta mujer llamada Carol. Carol y yo llevábamos más de 2 años casados, y como mencioné, era muy feliz con ella. Vivimos cerca de mi madre y de mi padrastro, Lucas. Ambos me quieren y se preocupan mucho por mí, o al menos eso creía. Mi madre se casó con Lucas cuando yo tenía 10 años. Ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo. Mi padre biológico nos dejó en una situación muy difícil. Mamá trabajó duro para sacarnos adelante, y unos años después, se enamoró de Lucas, quien estuvo encantado de cuidarnos a ambos. Hasta ahora, nunca había considerado a Lucas como un padrastro. Para mí, era mi padre y mi héroe, alguien que me amaba y me cuidaba. Aunque no éramos de la misma sangre ni nos parecíamos físicamente, él nunca me hizo sentir que no era su hijo. Desde el día en que se casó con mi madre, o incluso antes, se comportó como un verdadero padre. Sé que esto puede parecer información irrelevante, pero no lo es. Quiero que entiendan cuánto me duele descubrir que en realidad no le importamos ni mi madre ni yo. Ahora, retrocedamos 6 meses. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Al principio, no sabía qué era, pero la actitud de Carol se sentía extraña, diferente. Pensé que solo estaba siendo paranoico, pero con el paso de los días, se hizo evidente que algo estaba ocurriendo con ella. No puedo explicar exactamente qué era lo diferente, pero lo sentía, llámenlo instinto. Sentía que me ocultaba algo, así que le pregunté directamente si pasaba algo. Carol me dijo que tenía mucho trabajo y que solo estaba preocupada por eso. A diferencia de mí, a mi esposa no le gusta mucho su trabajo, pero se niega a dejarlo. Así que tenía lógica que ella estuviera pasando por una de esas rachas, porque cada tanto tenía problemas con su situación laboral. Tener que trabajar duro en un empleo que odias es una de las peores cosas de la vida, me ha tocado. Quiero dejar algo claro, nunca la obligué a trabajar. Yo podía mantenernos a los dos hasta que encontrara algo que le gustara, pero siempre me decía que no y que no, así que respeté su decisión. Después de eso, por más extraño que sintiera todo, siempre lo atribuí al estrés del trabajo. Mi esposa no parecía demasiado afectada, pero decidí no insistir en el tema. Sabía que si necesitaba mi ayuda o consejo, hablaría conmigo. Unos meses después, comencé a notar que mi padrastro Lucas actuaba raro conmigo. Con él, era mucho más evidente, así que incluso le pregunté qué pasaba. Solo me dijo que estaba nervioso por algo. Pero cada vez que hablaba conmigo, podía sentir que me ocultaba algo. No importaba cuánto insistiera, él seguía diciendo que no era nada. Me preocupé por él, tanto que incluso se lo mencioné a mi madre. Ella me dijo que también había notado que estaba actuando extraño. Todas estas eran señales para que dejara de investigar, y ojalá lo hubiera hecho. Ahora que sé todo, no puedo simplemente quedarme callado. Hace unos días, me desperté de una pesadilla y me di cuenta de que mi esposa no estaba en la cama. Eran como las 3 de la mañana, así que no había razón para que estuviera despierta a esa hora. Luego la escuché hablando con alguien en el balcón. Me pareció muy sospechoso recibir una llamada a esa hora. Mi esposa ama dormir, a veces incluso más que a mí, por lo que no había ninguna razón lógica para que estuviera al teléfono a menos que algo realmente grave hubiera pasado. Así que intenté acercarme sin que ella me notara. Logré escuchar solo una parte de la conversación. Dijo algo como, si eso pasa, los dos estaremos en problemas, y no hay forma de que salgas de esto bien parado. Algo así. Sonaba muy sospechoso, al menos para mí. Pero entonces me vio y colgó de inmediato. Cuando le pregunté, me dijo que estaba hablando con su hermana y que su mamá estaba enferma. Al principio, mi sospecha era que estaba metida en algo malo. Así que al día siguiente decidí averiguar más. Cuando Carol se metió a la ducha, tomé su teléfono. Sabía su código, pero necesitaba acceso más profundo. Afortunadamente, en mi trabajo he aprendido un par de trucos tecnológicos. Créeme cuando te digo esto, nada en tu teléfono está realmente seguro, sin importar la marca o el sistema operativo. Lo siento, pero es la verdad. Revisé todo, esperando encontrar en qué se había metido, pero lo que descubrí no era lo que esperaba. Lo que encontré fue que mi esposa me estaba engañando. Pero lo peor es que no solo me estaba engañando, lo estaba haciendo con mi padrastro. Sí, Lucas se acostaba con mi esposa.
No sé qué me dolió más, si el hecho de que las dos personas en quienes más confiaba me estuvieran traicionando juntas o la brutalidad de la verdad en sí. Rápidamente recopilé la mayor cantidad de pruebas posible y dejé el teléfono tal como lo había encontrado. Estaba tan impactado que ni siquiera revisé demasiado. Pero la verdad es que no necesitaba más pruebas. Encontré suficientes mensajes de texto, fotos y vídeos que dejaban completamente claro que estaban teniendo una aventura. No quise ver los vídeos, y todavía no lo he hecho, porque no quiero. Solo los guardé por si en algún momento los necesito como prueba. No puedo, y aún no puedo, creer que me hayan hecho esto a mí, y a mi mamá. Desde entonces, apenas he hablado con Carol o Lucas, porque tengo miedo de explotar de rabia. Afortunadamente, Carol ha estado muy ocupada con el trabajo, lo que me ha facilitado evitarla. Ni siquiera tengo el valor de hablar con mi madre. Me aterra pensar en lo mucho que le dolería enterarse de esto. Ella ama a Carol como si fuera su propia hija y ama a Lucas tanto como me ama a mí. Ya es hora de que se lo cuente a mi madre, pero no quiero ser yo quien le rompa el corazón. Pero al mismo tiempo mi madre merece saberlo. Solo quiero saber cómo soltar una bomba así, porque ir y decirle, madre, nuestras parejas nos están engañando, no parece ser la mejor frase para usar ahora. No creo que ninguna lo sea, pero busco algo menos duro. Actualización 1. Hace una semana, hice una publicación aquí sobre descubrir que mi esposa estaba durmiendo con mi padrastro. Aún no los he confrontado, pero he hecho algo más, ahora tengo un plan para exponerlos delante de todos. Confrontarlos en privado no es lo que se merecen, ya que en privado es lo que han estado haciendo ellos, a espaldas de todos. Sé que no hay ninguna justificación posible para lo que hicieron. No hay universo en el que esto tenga sentido. Para ser completamente honesto, en este punto me importa muy poco la razón por la que me traicionaron de esta forma. Además, no quiero darles pie a que den alguna justificación. Quiero que el mundo los vea tal cual son, sin peros, sin nada. Después de pensar en ello, me di cuenta de que pedir una explicación no cambiaría nada. Me apuñalaron por la espalda y no hay manera de que esto haya sido un accidente. Durante los 3 días posteriores a mi descubrimiento, lo único en lo que podía pensar era en cómo decírselo a mi madre. Sabía que la iba a destrozar, pero tenía que hacerlo, y con la ayuda de ustedes he encontrado la mejor manera, entre comillas, de hacerlo. No creo que exista una que sea la mejor, solo hay algunas que son menos peores que otras. Decidí reunirme con ella en privado, en un lugar fuera de casa. Le pedí que nos viéramos a solas y que no le dijera nada a Lucas. Como era la primera vez que le pedía algo así, se preocupó bastante. Cuando nos encontramos, de inmediato me preguntó si todo estaba bien. Pasé 3 días preparando cómo decirle todo, pero en cuanto la vi, me congelé. Había planeado cada palabra, pero al verla, se me hizo increíblemente difícil. Me preguntó de nuevo qué estaba pasando. Le dije que Lucas le había sido infiel. Al principio, no me creyó. Pero le dije que aún no había terminado, que había algo más que hacía esto 100 veces peor. Me miró confundida y preguntó, ¿qué podría ser peor? Incluso preguntó si él tenía algún tipo de interés en niños o cosas así, y le dije que no. Supongo que podría haber cosas peores para contarle. Pero no era tampoco muy bueno que le dijera que la mujer con la que la estaba engañando era Carol. No creyó ni una palabra. Primero dudó de la infidelidad, pero lo de Carol le pareció imposible. Pensó que le estaba mintiendo, y para ser honesto, yo no quería mostrarle las pruebas porque solo las había visto una vez y ya había sido demasiado difícil para mí. No quería volver a verlas, ni que ella las viera. Le dije que sería mejor si no las miraba, pero también sabía que jamás me creería sin pruebas. Así que, a regañadientes, le mostré todo. En cuanto lo vio, se derrumbó y empezó a llorar. Estuvo llorando por más de 1 hora antes de que pudiera calmarse un poco. Luego hablamos sobre qué hacer a continuación. Estaba de acuerdo en que necesitábamos confrontarlos, pero se negó a volver a casa esa noche. Puso una excusa y se quedó en casa de una amiga. Desde entonces, ha estado quedándose con su amiga y hemos ideado un plan. Organizamos una reunión familiar dentro de una semana y hemos invitado a casi todos. Planeamos exponerlos delante de toda la familia. Mamá estuvo de acuerdo con esto. Dijo que era la mejor manera de hacerlo. Así que, por ahora, ella sigue con su amiga. La reunión familiar será en aproximadamente una semana y todos los familiares cercanos pronto sabrán exactamente lo que ha estado pasando. La próxima actualización será importante, porque una vez que esto salga a la luz no habrá nada que lo detenga. Actualización 2. Voy a contarles de una vez lo que pasó en la reunión familiar. En los últimos días, he estado trabajando duro para organizar todo sin que Lucas ni Carol sospecharan. Y lo logré. La única persona que sabía la verdad era mi madre, así que fue difícil mantener todo en secreto. No podía esperar a que llegara el día de la reunión familiar. Noté que todos tenían diferentes teorías sobre para qué era la reunión. Algunos pensaban que alguien iba a anunciar su compromiso, otros creían que alguien estaba embarazada, y algunos parientes un poco más locos tenían sus propias conjeturas.
Como habíamos invitado a casi toda la familia, se convirtió en un evento importante. Cuando la mayoría de los invitados llegaron, pedí la atención de todos y expliqué la verdadera razón por la que estábamos ahí. Mi madre estaba a mi lado, y miré directamente a Carol mientras le contaba a todos que descubrimos que me estaban engañando. Carol se sorprendió y estaba lista para pelear contra la acusación. Pero entonces mi madre habló y reveló que Lucas también le había sido infiel. Y no era casualidad que ambos hubieran sido infieles al mismo tiempo, estaba siendo infieles entre ellos. Carol dijo que no me estaba siendo infiel con Lucas. Por eso le dije, así que no me estás haciendo infiel con él, pero al menos has admitido que me estás siendo infiel. Antes de que alguien pudiera ponerse de su lado o dudar de mi palabra, saqué las pruebas. Todos estaban en silencio, lo único que se podía escuchar era a mi madre llorando. Lucas intentó acercarse a mi madre para hablar con ella, pero me interpuse en su camino. Intentó varias veces acercarse, pero lo bloqueé cada vez. Mi madre lloraba tanto que ni siquiera podía hablar. Mi suegro, el padre de Carol, se acercó a mí y me dijo que estaba avergonzado de lo que había hecho su hija. Incluso me pidió disculpas. Le dije que no tenía la culpa de lo que había pasado. Él y su familia no podían encontrar palabras para decir. Mi madre quiso golpear a Carol, pero la detuve. Le dije que lastimarla físicamente no me haría sentir mejor. Pero Lucas se negaba a irse, incluso después de todo esto. Así que ¿saben qué hicimos? Tuvimos que sacarlo a la fuerza, pedazo por pedazo. Al día siguiente, mi madre arrojó todas las cosas de Lucas a la calle. Como la casa es suya, no había razón para que él siguiera ahí. Hice lo mismo con Carol. Así que ahora, ambos estamos en proceso de divorcio. Me siento muy triste por ello. Aún me cuesta creer que esta es mi realidad, porque me despierto y pienso que es demasiado loco para que sea mi vida. Pero luego de que mi cerebro comienza a funcionar, caigo en la realidad de que lo es, y es lo que tengo que enfrentar. A partir de allí el día solo va cuesta abajo. Actualización 3. Después de mi última actualización, lo único que mi madre y yo hicimos fue tratar de seguir adelante mientras pasábamos por el proceso de divorcio. El divorcio fue bastante sencillo. Sin importar cuánto intentó Lucas hablar con nosotras, nos negamos a escucharlo. Lo intentó con todas sus fuerzas, incluso apareció afuera de mi casa varias veces, pero siempre lo rechacé. Suplicó, suplicó y suplicó, pero después de un tiempo, dejó de intentarlo. Carol, en cambio, no dijo mucho. Solo se disculpó y desapareció. Casi todos cortaron lazos con Carol y Lucas. Nadie quería seguir en contacto con ellos. Sin embargo, Carol logró hacer las paces con su familia. Según lo que escuché, les dijo que Lucas la manipuló, que la usó y la obligó a hacer todo esto. Su familia la perdonó y uno de sus amigos incluso le dio un trabajo en su empresa. Para ese punto, a mí ya no me importaba en lo absoluto. No pensaba en ella ni en lo que hacía. Para mí, ambos eran culpables, sin importar lo que dijeran. Pero resulta que estaba muy equivocado. Verán, tengo un amigo muy cercano llamado James, a quien no había visto en un tiempo. De la nada, me llamó y me pidió que nos viéramos. Si un amigo te pide que te reúnas con él, es lo que haces, aunque no sepas cuál es el motivo de la reunión. Cuando nos encontramos, me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien, aunque pasando por un momento difícil después del divorcio. Entonces, me dijo que había visto a Lucas y que tenía algo importante que contarme. Resulta que Lucas lo encontró por casualidad y le contó lo que había estado tratando de decirnos a mi madre y a mí. Lucas sabía que no lo escucharía directamente, así que le pidió a James que me transmitiera el mensaje. Básicamente, lo que Lucas quería decirnos era que había sido chantajeado. Según él, Carol lo había manipulado desde el principio. De alguna manera, consiguió una foto de él ayudando a su ex en algo, y ese algo necesitaba que él estuviera sin su camisa. Al parecer, había estado haciendo trabajos de plomería, y la suya se había mojado. Con esas imágenes, lo amenazó con contárselo todo a mi madre y hacerla creer que la estaba engañando. Cuando él se negó a sus exigencias, Carol aumentó la presión, le dijo que, si no hacía lo que ella quería, no solo arruinaría su matrimonio, sino que también me dejaría y haría mi vida un infierno. Según Lucas, todo lo que Carol quería era que él durmiera con ella una sola vez, y entonces lo dejaría en paz. El desesperado, aceptó. Pero ese fue su mayor error. Carol lo grabó y tomó más fotos, y con eso comenzó a chantajearlo aún más. Día tras día, su lista de exigencias crecía, y él tenía que hacer lo que ella decía o arriesgarse a que lo destruyera. Entonces, de la nada, yo los expuse frente a todos, y ambos quedaron en descubierto. Lo único que Lucas ha querido desde ese día es probar que nunca nos traicionó realmente, que jamás hubiera hecho algo así si no hubiera sido obligado. Le dejó varios mensajes a James diciéndole que incluso tiene algunas pruebas de lo que pasó. James le creyó. Después de hablar con James, fui directamente con mi madre y le conté todo. Pero ella no le cree. Piensa que Lucas solo está buscando una forma de acercarse a nosotros otra vez para manipularnos y que lo mejor es dejarlo todo en el pasado.
Me pidió que no le diera más vueltas y que simplemente lo dejara ir. Pero cuanto más lo pienso, más creo que aun cuando Lucas diga la verdad, no lo hace menos malo. Podría haberse negado y enfrentado a las fotos de Carol, pero en su lugar, engañó. No importa que haya sido coaccionado. Actualización 4. Después de pensarlo mucho, decidí que hablar con Lucas era lo correcto. No porque pensaba que su historia tuviera sentido o podría arreglar algo, sino que tenía algo en mente para él y Carol. Por eso le dije a James que le transmitiera mi mensaje, estaba dispuesto a reunirme con él. Nos encontramos, y lo primero que hizo fue pedirme disculpas por todo. Le dije que no estaba ahí para escuchar disculpas, sino para oír su versión de los hechos. Le dejé claro que la única razón por la que estaba ahí era por James. Entonces, Lucas me contó todo lo que James ya me había dicho, pero con más detalles. Me mostró los mensajes que había guardado de Carol, las cosas que ella le había dicho para chantajearlo y obligarlo a hacer lo que ella quería. Eran mensajes donde Carol le decía que le contaría sobre sus encuentros si no seguían haciéndolo. Le dije que le creía, aunque no era realmente lo que hacía. Los mensajes mostraban que él había querido dejar de acostarse con Carol, pero no como había comenzado. Aún así, él tenía lágrimas en los ojos y me dijo que sabía que yo sería el único que le creería. Le pregunté por qué no había acudido a mí o a mamá desde el principio, pero me dijo que había cometido un error al confiar en Carol, que ella era demasiado buena manipulando a la gente. Dijo que ya no le importaba lo que pensaran los demás sobre él, solo le importábamos mi madre y yo. Sin embargo, le comenté que el hecho de que yo le crea era una cosa, y otra cosa muy diferente es que mi madre pueda creerle todo lo que dice. Al final, yo estaba contento de que Carol no estuviera más en mi vida, pero mi madre podría perdonarlo. Solo si demuestra realmente que fue chantajeado desde un principio. Y la única forma de hacerlo, la que se lo demostraría a mi madre de una vez por todas, era con una denuncia y una demanda a Carol. Mi plan es bastante básico, no es nada elaborado. Si realmente lo que dice Lucas es cierto, entonces mi esposa, que pronto será ex, pagará en la justicia por lo que hizo. Creo que si realmente es una persona como Lucas intenta pintarla, entonces debería ser castigada por ello. Tengo mis dudas. No es que sea un ángel, porque de todas formas fue infiel, pero es muy raro haber estado tanto tiempo con alguien y que de repente se haya transformado en una mente criminal. Mi sospecha es que Lucas está mintiendo, queriendo lavar su imagen, y si eso es cierto, debería enfrentar también parte del karma. El problema es que no quiero ensuciarme las manos, y voy a dejar que Lucas lo haga por mí. Si nada de lo que hizo es cierto, habrá presentado una denuncia falsa y una demanda sin fundamentos, y es posible que eso tenga consecuencias. Él está convencido de que lo ayudaré a buscar el perdón de mi madre. Pero estoy 110% seguro de que mi madre no quiere perdonarlo. Y estoy aún más seguro que una persona que se acostó con mi esposa, por cualquier motivo que sea, no merece mi ayuda. Así que estoy siendo un poco vengativo aquí. Pero eso es lo que provoca que dos personas tan cercanas te traicionen de esta manera. Tengo mis dudas de que Lucas siga adelante con esto, aunque lo noté muy entusiasmado con la idea de que mi madre lo perdone. Si eso no sucede, volveré cuando hayan terminado los respectivos divorcios para darle un cierre a mi historia. Pero espero que ese cierre sea con algo de justicia para mi madre y para mí. Actualización 5. Voy a hacer una aclaración. Voy a hablar sobre mi divorcio, pero no porque mi plan fracasó, sino porque quiero contarles lo que ha sucedido con eso y luego pasar a lo que sé que realmente les importa. Sus comentarios lo han dejado muy claro. Mi madre se ha divorciado de Lucas. Tuve que presionarlo un poco para que firmara los papeles, porque planeaba seguir peleando con ella. Le dije que, si lo hacía, solo iba a desgastar aún más su relación con mi madre y que, aunque luego saliera toda la verdad a la luz, ya sería demasiado tarde. Lo mejor que podía hacer era darle lo que mi madre quería, para intentar recuperarla después. Él intentó explicarle a mi madre lo mismo que me había dicho a mí, pero ella simplemente le respondió que eso no importaba, porque no demostraba nada. Mi divorcio fue menos complicado, porque a Carol le importaba muy poco nuestro matrimonio y ya había seguido con su vida y su nuevo trabajo, así que estuvo dispuesta a firmar sin poner resistencia. Pero si pensó que tendría paz, se equivocó, y por mucho. Mientras los divorcios aún estaban en proceso, Lucas no solo presentó una denuncia ante la policía por chantaje, sino que también interpuso una demanda. Cuando esta información llegó a la empresa de Carol, ella se vio obligada a renunciar. En ese momento, el divorcio se convirtió en un problema más importante para ella, porque su nueva vida se desmoronó, pero aún así terminó firmando, simplemente porque ya estaba atrapada en esos otros problemas. Como lo sospeché, la denuncia de Lucas era falsa, porque nunca hubo un chantaje de Carol para obligarlo a acostarse con ella. Simplemente, es algo que sucedió y nunca sabremos la verdad de cómo llegaron esos dos juntos a la cama, lo cual, a estas alturas, no importa. El único chantaje que pudo demostrar, y que poco le importó a las autoridades, fue que Carol quería seguir acostándose con él, mientras que él ya no quería hacerlo. Él pensaba que si lo dejaban, nadie saldría herido, siempre que se mantuviera todo en secreto.
Pero Carol lo amenazó con contarle a todos que estaban durmiendo juntos. ¿Es un chantaje? Sí, pero tampoco sería la primera amante que amenaza con revelar todo a la esposa de su amante. Ni siquiera hubo pruebas de que esas supuestas fotos que Carol tenía de él realmente existieran, nunca sabremos si fueron reales o no. Por eso hubo consecuencias, y para ambos. Primero, Lucas fue condenado a 300 horas de servicio comunitario por presentar una denuncia falsa, además de recibir una multa de más de $6.500. Por otro lado, Carol lo contrademandó por su denuncia falsa y su demanda, y logró sacarle otros $7.500 aproximadamente. Aunque la denuncia falsa de Lucas no llegó muy lejos, debido a que nunca pudo presentar pruebas concretas, al menos tuvo un efecto inesperado. Carol también fue sentenciada a más de 350 horas de servicio comunitario. Al mismo tiempo, Lucas obtuvo más de $11.000 como compensación por el chantaje de Carol de contarle a su esposa. Fueron meses de idas y venidas judiciales, pero al final ambos terminaron pagando de una forma u otra, además de tener que cumplir con todas esas horas de servicio comunitario. Son tantas que, aunque ya han pasado 2 meses desde que comenzaron, aún les quedan muchas más por cumplir. Y no, mi madre no perdonó a Lucas. Solo estaba feliz de que él firmara los papeles de divorcio. Lucas creyó que demandar y acusar sin pruebas sería suficiente para que mi madre lo perdonara, porque estaba tomando medidas serias contra ella, pero no contaba con que Carol se defendiera. Y para ser honesto, yo tampoco. Pero al final, nadie salió ganando en esta batalla legal. Bueno, tal vez los abogados, a los que debería haberles cobrado una comisión por esto. Seguro que nunca habían visto dinero tan fácil.